amados hermanos, los saludo en el amor de Cristo y les doy la bienvenida a este culto para alabar y glorificar a nuestro Santo Padre. Vamos a iniciarlo con un preludio. Escuchemos. Tenemos ahora una participación especial. Escuchemos con atención. Cielos de los cielos, alabad a Dios, alabad de todas las angélicas huestes. El sol y la luna canten su loor, y su nombre santo la
Puestos de pie, vamos ahora a entonar el himno número 223 de nuestro himnario, que se titula Eleven hoy al Salvador. Continuando de pie, vamos a tener ahora nuestra lectura de llamamiento a la adoración, y esta la encontramos en el Salmo número 145. Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Salmo de alabanza de David. Y la palabra de Dios dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas
sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Continuamos de pie, hermanos, para hacer nuestra oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, al Dios omnipotente, al Creador de todas las cosas. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Nos hiciste a imagen y semejanza del Dios Trino. Y por nuestro pecado, Padre Santo, nos alejamos de ti, llegando nuestras acciones y nuestros pecados a la muerte. Pero por tu inmensa gracia y por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, nos has reclutado en el cuerpo glorioso de tu iglesia amada. Y te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo, nos has dado el privilegio de alabarte, glorificarte y darte la honra que solo tú mereces. Hoy, Señor, estamos doblemente agradecidos, de manera individual, como tus hijos, y colectivamente como tu iglesia, porque nos has cobijado con tu mano, Señor. Y mientras el mundo está imposibilitado, tú, Señor, nos cuidas, nos proteges y demuestras a todo el mundo tu increíble poder y sabiduría. Y nos permites hoy a distancia llevar tu palabra y escucharla hasta el último rincón de la tierra. Te damos gracias, Señor, por el día vivido y por hoy tu día santo, en el cual nos permites estar agarrados de la mano todos tus hijos. Bendito seas y bendito sea tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Continuamos de pie y vamos a entonar el himno número 225 de nuestro himnario, que se titula Loor al inmortal e invisible Rey. Señor,
Tenemos ahora nuestra lectura de advertencia en Gálatas 5 del versículo 1 al 15. Y la palabra de Dios dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a entonar ahora el himno número 161 de nuestro himnario, que se titula Hubo quien por mis culpas. Soy feliz, pues su sangre vertió mi
Vamos a tener ahora nuestra lectura de promesas y esta la encontramos en Gálatas 5 del versículo 16 al 26. Y la palabra de Dios dice así: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Por reverencia a nuestro Dios, nos vamos a poner de pie para entonar el himno número 159, que se titula Cordero del Señor. Por fin, hermanos, hemos llegado a los momentos congregacionales. Les mando un caluroso abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los exhorto a que sigamos orando unos por los otros, así como también que no perdamos el contacto, la comunicación entre nosotros. Está el teléfono, está el WhatsApp,
Hay un directorio al cual pueden acudir. Si alguien se interesa por el teléfono en particular de algún hermano, pues lo pueden solicitar a la Secretaría de la Iglesia. Es muy importante, hermanos, que mantengamos esta relación. Por otro lado, los avisos están publicados en la página de la Iglesia. Mantengámonos informados. La Iglesia de Cristo sigue viva y Berid como tal mantiene actividades para todos los hermanos que quieran participar. Entonces chequen las actividades, hermanos, en la página y estemos al pendiente de los avisos de la Iglesia. Tenemos también a cargo de nuestro pastor Pedro Arcos la oración congregacional. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, agradeciéndote, Señor, por la oportunidad que tú nos das como tu pueblo, reunidos a alabar y glorificar pues tu nombre a través de tu revelación especial. Nos habla que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y esperando, Señor, que todo lo que vamos a hacer o todo lo que estamos haciendo sea de acuerdo a tu divina voluntad. A través de tu palabra nos damos cuenta de nuestra situación y de nuestra condición. Reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, hemos fallado, hemos hecho lo incorrecto delante de ti, y muchas veces no nos sentimos cómodo delante de tu presencia, porque nos damos cuenta que tú eres un Dios santo, santo y santo. Y nos vemos a nosotros a la luz de tu palabra, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. Pero también, Señor, encontramos pues en tu palabra promesa, consuelo. Y esa es la razón, Señor, que nos acercamos delante de ti para rogarte tu perdón, que tú tengas misericordia de nosotros y que perdones nuestros pecados. Conoces nuestras necesidades, porque tú eres un Dios omnisciente y omnipresente. Dice tu palabra que antes de que te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades. Porque creemos y confiamos que tú eres un Dios omnisciente. Pero queremos rogarte, Señor, por todo tu pueblo, por la iglesia, por nuestros hermanos donde nos escuchan tu palabra, y queremos rogarte, Señor, que inclines tu oído, escuchas nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. Pero queremos rogarte por tu pueblo, que tú le sigas fortaleciendo su fe, que tú le sigues aumentando su fe en tu palabra. Oramos por nuestras actividades que se nos acercan,
por el mes de la Reforma y por nuestro aniversario de la iglesia. Queremos rogarte, Señor, que tú nos sigas ayudando, guiando, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos por los enfermos de nuestra iglesia y de otras iglesias, de los cuales conoces sus enfermedades, y nosotros dependemos de ti, Señor, y que tú tienes el control de todas las cosas. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Seguimos orando por tu iglesia. Tú eres el dueño de la iglesia y queremos rogarte que tú sustentas, protejas tu iglesia, que hagas a un lado el mal. Sabemos que el mal, su propósito es siempre deshacer, pues, tu iglesia. Pero también, Señor, tenemos la plena seguridad que tú guardas tu iglesia, tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad pues, que tú nos das de estar en este lugar. Hemos venido a escuchar tu palabra y glorificar tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos la honra y la gloria. Amén. Mis queridos hermanos, Dios nos ha sostenido grandemente y estamos muy agradecidos. Para todos aquellos hermanos que quieran llevar sus ofrendas y diezmos a la iglesia, está la cuenta bancaria a través de la cual lo pueden hacer. Esta al igual está publicada en el portal de la iglesia. Vamos a tener una lectura haciendo alusión y gratitud a nuestro Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Tenemos ahora una participación especial para alabar a nuestro Dios.
El mensaje de la palabra de Dios del día de hoy se titula Justificados por la fe en Cristo y está basado en Gálatas 2 del versículo 11 al 21, a cargo del presbítero Pedro Arcos. Escuchemos la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Gálatas 2, 11 al 21. Dice de esta manera: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrada por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias en este día. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de meditar y de estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor Jesús, pues que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mis labios. Y lo que voy a decir, que no sean mis ideas, sino que tu palabra, y que tu palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy nuestro sermón del capítulo 2 de esta carta a los Gálatas. Los sermones pasados hasta aquí hemos estado hablando acerca de la experiencia personal que tuvo el apóstol Pablo. Su experiencia en Arabia, donde vimos el origen del evangelio en lo que se refería el apóstol. Eso nos trasladó al tiempo de la conversión del apóstol. Luego vimos la experiencia de Pablo con los apóstoles en Jerusalén y el carácter único que tiene el evangelio. Aun cuando Pablo no había tenido ninguna relación con los apóstoles en relación con el evangelio que estaba predicando Pablo es el mismo evangelio que estaba predicando los apóstoles. Y todos fueron conscientes de que estaban predicando el mismo mensaje, el evangelio de la gracia de Dios. Luego estuvimos meditando la experiencia de Pablo en Antioquía con Simón Pedro. Allí surgió un conflicto en cuanto al evangelio, que vino en una forma muy extraña. Pedro se presentó en la forma de un hombre que se dio bajo el legalismo. Tenemos la seguridad que el evangelio nos guía a tener una convicción en cuanto a nuestra conducta. Y esa certeza fue lo que le faltó al apóstol Pedro.
lo llevó a actuar de una forma que cuestionaba la libertad cristiana. Ahora, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mirando lo que estaba sucediendo, nos dice el verso 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo se dio cuenta que Pedro y todos los que lo siguieron su ejemplo no estaban andando rectamente hacia o en conformidad con la verdad del Evangelio. Pablo, habiendo considerado bien el asunto, entendiendo que Cefas y sus seguidores se estaban desviando del camino recto, Pablo se dirigió directamente a su colega en el apostolado. Pablo no le habló a las espaldas de Pedro. Es claro que no hubiera sido muy apropiado que Pablo esperase una oportunidad para hablar en privado con Pedro, ya que aunque Pedro era un líder, no era el único que estaba rompiendo las reglas. Los demás judíos también eran culpables, incluyendo a Bernabé. No hubiera sido práctico visitar a cada uno por separado. Entonces, por eso dice en este versículo 14, pero cuando vi que no andaba conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? De modo que en presencia de todos, Pablo le dijo a Cefas: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si aún tú, Cefas, a pesar de que tú eres judío, te puedes dar la libertad de pasar por alto las tradiciones judías en cuanto a comidas y bebidas, ¿cómo es posible que ahora quieras imponer las mismas tradiciones sobre los gentiles, forzándolos a vivir como judíos? Es innegable que al separarte de los gentiles a la hora de comer, lo que está diciendo Pedro: si vosotros gentiles deseáis tener comunión con nosotros, lo que por supuesto, lo que tienen que hacer ellos, tienen que aceptar sus tradiciones, sus costumbres, para que pueda convivir con los judíos. ¿Qué escena debe haber sido esta? Allí están, en la iglesia de Antioquía. Debe de haber sido duro saber quién era Pedro. Pedro fue el más destacado de todos los discípulos de Jesús. Pedro fue el portavoz de los apóstoles y probablemente el cristiano más importante en todo el mundo en ese momento. Debe de haber sido difícil sabiendo quién era Pablo. Esto fue antes que cualquiera de los viajes misioneros de Pablo, antes de que él fuera un apóstol. En ese momento tenemos que saber que Pablo era mucho más famoso por ser quien era antes de que él fuera un cristiano. Pablo era un terrible perseguidor de la iglesia, de lo que era, por lo que era
como un cristiano. Debe de haber sido difícil, sabiendo que no estaba de acuerdo con Pedro. En primer lugar, Pablo tenía las personalidades dominantes de algunos hombres de parte de Jacobo. Entonces, Pablo tuvo a Bernabé, quien probablemente fue su mejor amigo. Por último, tuvo el resto de los judíos. Pablo era la minoría en este asunto. Era él y todos los cristianos gentiles contra los cristianos judíos. Por difícil que este era, ¿por qué Pablo lo hizo? Porque sabía lo que estaba en juego. Este no era una cuestión de conducta personal o simplemente pecado personal por parte de Pedro. Este era una cuestión acerca de la verdad del Evangelio. Por esa razón, el apóstol Pablo reprende a Pedro porque se trataba de la esencia del Evangelio. Así como un hombre es recto delante de Dios. Entonces Pablo expone la hipocresía de Pedro en aparentar vivir bajo la ley. Dice la Biblia, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo primero le recordó a Pedro que él mismo no vivía bajo una estricta obediencia a la ley de Moisés. Sin embargo, ahora de que estos visitantes, estos ciertos hombres de Jacobo, ahora actúa como si guardasen esas leyes todo el tiempo. Amados hermanos, imaginemos la escena. Todos habían estado un buen rato hasta que Pablo echa a perder la fiesta. Probablemente Pablo no estaba gritando, pero seguramente hablaba con firmeza. No sabemos cómo se sintió Pedro en ese momento cuando Pablo le dijo lo que dice aquí en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y entonces Pablo comenzó hablando en el versículo 15, iniciando la parte doctrinal de esta epístola, que se extiende desde el capítulo 2:15 hasta el capítulo 4:31. Hemos dicho que esta carta tiene 3 divisiones: justificación por la fe y el conflicto entre la fe y las obras, entre la libertad y la esclavitud. En esta sección, Pablo asumió su posición como judío. Leemos entonces el versículo 15 que inicia esta tercera sección titulada sección doctrinal, justificación por la fe en Jesucristo. Dice aquí en el versículo 15: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, el judío de esa época consideraba pecadores a los no judíos. En realidad, las palabras no judíos y pecadores eran sinónimos en esa época. Por lo tanto, el reproche de Pablo puso de manifiesto la insensatez de intentar guardar la ley y lo inútil que podía llegar a ser. Escuchemos lo que él dijo cuando continuó hablando de esta sección en el versículo 16. Dice de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta fue una declaración clara y sencilla de la justificación por la fe. Un legalista se vería ante el problema al enfrentarse con este texto. Esta declaración desbarata a cualquier sistema legalista que existía en la actualidad. Porque al decir que uno tiene que añadir algo a la fe en Cristo, corta totalmente al Evangelio. Es decir, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. ¿Notamos lo que él está diciendo aquí? Si un judío había tenido que dejar la ley atrás, olvidándose de ella, abandonándola para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, la pregunta que Pablo presentaba aquí era: ¿por qué los no judíos debían ser puestos bajo la ley? Ese fue el gran argumento que se debatió en el Concilio de Jerusalén, que se menciona en el libro de Hechos, en el capítulo 15. ¿Debían los no judíos ser colocados bajo la ley? Damos gracias a nuestro Dios. La respuesta, inspirado por el Espíritu Santo, fue que los no judíos no debían estar bajo la ley para ganar la salvación, ni para su vida diaria. Hay otro asunto más. ¿Podían los no judíos encontrar justificación bajo la ley cuando el judío había probado ya que esto era imposible? Sabemos que los judíos habían tenido la ley por casi 1500 años y nadie pudo cumplir la ley en absoluto. La pregunta era entonces, ¿por qué obligar al no judío a que viviera bajo aquella que no había salvado ni siquiera a un israelita? Lo que Pablo estaba diciendo aquí es que los no judíos creyentes ya habían sido justificados por la gracia. Por lo tanto, sería una locura para uno apartarse del principio de la gracia para vincularse al de la ley, que no había sido capaz de justificar los judíos. Espero que usted, amado hermano o amigo, esté leyendo con nosotros la Biblia. Le pido de favor que tenga su Biblia abierta y que siga paso a paso lo que estamos diciendo. Quiero que escuche lo que leemos aquí. Dice, sabiendo que el hombre. Ahora, esto es algo que usted puede saber. Usted mismo puede saber si es salvo o no. Ahora podemos preguntar, ¿de qué clase de hombre está hablando este versículo? En el griego, hombre, antropos. La palabra griega que se utiliza aquí es un término general que se refiere a la humanidad. Habla de la solidaridad de la raza, de la humanidad común que todos nosotros tenemos. Esto rompe cualquier barrera de color de la piel de la humanidad. También rompe cualquier otra barrera de carácter racial, así como las barreras sociales. Ante la cruz de Cristo, todos nosotros, los seres humanos, nos encontramos en el mismo nivel. Y ese nivel nos identifica como pecadores.
usted y yo somos pecadores. Independientemente de quiénes somos pecadores delante de Dios. Seas pobre o rico, delante de Dios somos pecadores. Podemos notar la frase completa de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El artículo la, si buscamos en el original, o sea, en el griego, no se encuentra. La frase se concluye de esta manera: no es justificado por las obras de la ley. Esto incluye el sistema de la ley mosaica y que también incluye cualquier otro sistema legal. Aquí dice que el hombre no es justificado por ninguna ley. Aquí Pablo incluyó a cualquier sistema legal de cualquier religión. Nos dice que somos justificados por la fe. Es decir, que la fe es un hecho consumado para nosotros. Si una religión nos dice, eres salvo, pero tienes que hacer esto. Pero el cristianismo verdadero dice, todo está ya hecho, consumado es, todo ha sido completado y lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Este versículo es tan claro que es imposible entenderlo mal. Dice, sabiendo que el hombre, cualquier ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, esclavo o libre, o de cualquier raza o nacionalidad, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. No dice aquí la fe y algo más, es la fe y nada más. Y el versículo continúa diciendo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Notemos lo que él dijo aquí. Nosotros. ¿Y quiénes son los otros? ¿Y quiénes son esos nosotros? El apóstol Pablo se incluye a sí mismo queriendo decir, nosotros los israelitas. Pablo estaba diciendo que él y sus hermanos de raza habían tenido que dejar la ley, venir a Cristo y confiar en Él para ser justificados por la fe de Cristo antes que por las obras de la ley. Escuchemos la conclusión de este versículo porque es tan clara que cualquiera puede entenderla. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No despreciemos, amados hermanos, la obra del Señor Jesucristo que hizo en la cruz. Porque lo que hizo Cristo en la cruz fue completo, completamente, que no tenemos que hacer absolutamente nada, sino solamente creer en Jesucristo. Vemos ahora lo que dice el apóstol Pablo en el verso 17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera. Creemos que debemos elaborar un poco más esto que decimos de ser justificados por la fe. Justificados es la palabra griega dikao, que quiere decir declarar a una persona justa, es decir, hacer justa a esa persona. Nosotros hemos sido declarados justos por la fe, por nuestra fe en Jesucristo. No por mérito de nosotros, sino por nuestra fe
en Jesucristo. Quiere decir que un pecador que es culpable ante Dios, que está bajo condenación y juicio, es declarado justo ante Dios en base a su fe en la redención que tenemos en Cristo. El verso 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo era, si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Sin embargo, él era libre de la ley. ¿Y cómo llegó a ser libre de la ley? Entonces dijo aquí en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En este versículo Pablo está diciendo lo siguiente, cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar. Por la ley me condenaba. Es que la ley fue un ministro que causaba condenación, un ministerio que causaba muerte, como la llamó el mismo apóstol en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 7. Porque la ley me condena. Incluso bajo el sistema legal, Dios habría tenido que destruir a la nación de Israel. Pero Dios proveyó su Hijo, mandando a su propio Hijo en la cruz a cumplir esa ley que ningún ser humano pudo cumplir. Pero hubo un hombre, que es el Hijo de Dios, que cumplió esa ley en el lugar de nosotros. Y esa es la razón por la cual nos dice el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído a Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie pudo salvarse por las obras de la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo cumplió esa ley. En el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este versículo 20, declara un hecho que es real en cada creyente. No es que nosotros debamos buscar el ser crucificado con Cristo, porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Qué afirmación más asombrosa! Aquí está el gran apóstol de los gentiles, en esta fiesta de amor en la iglesia de Antioquía. Se está dirigiendo a un auditorio compuesto de creyentes en parte judíos, en parte gentiles. Pedro y Bernabé están presentes también. Sin duda que algunos de los hombres que habían llegado de Jerusalén también se habían detenido en Antioquía, lo suficiente como para hacer sentir su presencia en esta reunión particular. Pero, aunque confesaban a Jesús como Salvador, siempre estaban provocando problemas al enfatizar mucho más la salvación por las obras de la ley que por la gracia a través de la fe. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quizás queremos saber cuándo morimos en la ley. Hemos muerto la ley cuando Jesús murió en la cruz. Él murió por mí en la cruz. Así es como era yo en la cruz. Él murió y yo morí en la ley cuando murió. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
ya hemos muerto con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente. Nuestra vida antigua vivió bajo la ley, está muerta. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús vive en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Pablo solo puede manejar la nueva vida que Jesús le dio por la fe. No se puede vivir la nueva vida que Jesús da sobre el fundamento de guardar la ley. Solo se puede vivir por la fe en el Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe. Pablo vive, no es la fe en sí mismo, la fe en la ley o la fe en lo que puede ganar o merecer ante Dios. Es la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y se dio a sí mismo por mí. No solo se entregó, sino también se dio. El amor que el Hijo de Dios tenía por su pueblo, por mí, llegó a manifestarse en una manera gloriosa en el acto mismo de entregarse a la vergüenza, la condenación, los azotes, la corona de espinas, la burla, la crucifixión y el abandono de su Padre, la muerte y la sepultura. ¿Cómo podía Pablo entonces minimizar en alguna forma el significado de la cruz? Esto nos lleva al final del versículo 21 de Gálatas. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o alguna religión que pudiera salvar a los pecadores, Dios lo había provisto. La única manera en que un Dios infinito pudo salvarnos a nosotros, a usted y a mí, fue enviando a su Hijo morir en la cruz. Y Él estuvo dispuesto a hacer el sacrificio supremo. Estimado hermano amigo, le invitamos a responder a ese amor, a ese sacrificio, lo que Cristo hizo por usted y por mí. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Puestos de pie, vamos a recibir la bendición apostólica a cargo del pastor Pedro Arcos. Posteriormente, nos despediremos con la doxología 435 a la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.